Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones de Karcher. El día de hoy vamos a ver una falla muy común. Es muy sencilla de repararla. Lo que pasa con esta Karcher es que a la hora de que la estamos usando, apretar el gatillo, tiene intermitencia, no se mantiene fija la presión, enciende y apaga prácticamente el motor. Lo vamos a encender. Como pueden ver, ahí estoy presionando el gatillo. Sin que yo suelte el gatillo, prácticamente el equipo enciende y apaga, enciende y apaga. Ok, esto es una falla muy sencilla. Voy a desconectar el artículo. Se desconectó, ya cerramos la llave. Vamos a desconectar sus mangueras. Correcto, entonces antes de desarmar esto, siempre limpien lo que es la lanza, lo que es la esquina de donde va la lanza. Échenle un poquito de sarricida, ya que a veces por obstrucción hace la misma falla, pero en este caso ya limpiamos la lanza y sigue haciendo lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es repararla. Correcto, vamos a retirar los 4 tornillos que lleva. Hay que prestar atención a la falla. Como pueden ver en este modelo, lo que nos está haciendo es que a la hora de presionar el gatillo en funcionamiento tiene la intermitencia, porque otra falla sería que que nosotros tengamos soltado el gatillo y tuviera la intermitencia. Entonces sería otro punto que vamos a ver en otro video. Pero en este caso lo que está haciendo a la hora de presionar, de mantener presionado el gatillo, nos está haciendo la intermitencia. Ahorita estamos retirando lo que son los 4 tornillos Allen que lleva. Vamos a quitar el seguro de la parte de aquí arriba para poder quitar este codo. Es el codo de alta presión. Acuérdense que aquí en medio lleva un O-ring. Hay que ponérselo de vuelta porque si no vamos a tener fuga ahí. Ok, vamos a retirar el último tornillo. Acuérdense que siempre que desarmen un artículo, una Karcher o ya sea cualquier otro artículo, que el equipo esté desconectado. Aquí ya retiramos lo que es la bomba. Vamos a desarmar, vamos a quitar el cabezal. Y el paro automático hay que sacarlo. Como pueden ver, se atora un poco la lámina a la hora de sacarlo, pero es cuestión solo de limpiar. Y sale un poco a presión. Ahí está, ya retiramos lo que es la lámina. Y ahora lo que vamos a quitar, que es donde tenemos la falla, es donde conecta la manguerita. Donde se conecta la manguerita. Es una pieza que va a presión. Con mucho cuidado para no romperla. Ahí ya la quitamos. Y vamos a empujar lo que es la balita, que es la que acciona el interruptor. La retiramos. Vamos a sacar su resorte. Voy a terminar de sacar todo el mecanismo para que ustedes vean cómo va.
lleva una rondana de plástico grande, una rondana de plástico pequeña y el O-ring que lleva en el centro. Ok, este O-ring tiene que entrar un poco de presión, no debe de estar suave. Si está suave hay que reemplazarlo. Lo que es la balita, que es la que acciona, si se dan cuenta, miren cómo entran. Esto no debe de estar así. Esto debería de costarle un poquito de trabajo, porque es lo que nos está produciendo la falla. Yo la estoy metiendo al revés, la pieza va así, solo porque aquí en este pedazo debe de tener un poco de fricción, debería estar un poco dura. Ok, eso se debe a que este O-ring ya está desgastado o la pieza tiene desgaste. Lo que vamos a hacer, le vamos a poner 3 vueltas de teflón para hacer la prueba. Al igual que si tienen un O-ring un poco más grueso que este, es mejor reemplazarlo o conseguirlo, y se reemplaza. Ok, la falla que vimos al principio, que mantenemos presionado el gatillo y tenemos intermitencia de que enciende y apaga. Ahí ya lo ponemos de vuelta. Es por esto, la falla se debe a esto. Como pueden ver, miren ahí cómo me costó un poquito de trabajo al igual sacarla. Ya no está tan floja, ahí se siente. Y así debe de estar. Ahora, ¿cómo va esto? Va primero el resorte, la rondana de plástico grande, el O-ring que lleva y la rondana pequeña. Aquí está. Una vez que tengamos eso, hay que colocarla, de preferencia hay que engrasarlo. No es necesario mucha grasa, simplemente para que tenga un poco de fricción, ya que el mecanismo trabaja con agua. Y lo colocamos hacia adentro. Vamos a sentir que el resorte regrese el mecanismo. Colocamos de nuevo la tapa de presión y le vamos a poner de nuevo el cabezal. Lo colocamos en su lugar y vamos a poner la tapa de metal. Vemos que todo está en su lugar. Y ahora hay que apretar lo que son los 4 tornillos que lleva. Acuérdense que estos son tornillos de llave Allen, número 6 milímetros. A la hora de ir apretando estos, es preferible irlo apretando poco a poco y en dirección contraria para que vaya cerrando parejo. Les repito, es algo muy sencillo que ustedes mismos pueden reparar. Ahorita lo que hicimos fue ponerle teflón. Lo recomendado es cambiar el O-ring por uno un poco más grueso. Son muy fáciles de conseguir y muy económicos. Si ustedes quieren primero quitarse la duda de que sea eso, pueden ponerle un poquito de teflón para después conseguir el O-ring. No es mucho el desgaste que tiene, pero es suficiente como para que nos
presente esa falla, y es una falla muy común. Acuérdense que estos tornillos hay que apretarlos con toda la fuerza que podamos. Aquí en el codo ya tengo puesto el O-ring, que es el que lleva. Va a presión. Hasta el tope y ponemos su seguro. ¿Correcto? Hay que cerciorarnos que el aspa no roce en el plástico, como pueden ver ahí, no está rozando. Y vamos a colocar de nuevo sus mangueras. La voy a conectar de nuevo y vamos a abrirle al agua. Ok, al empezar este video nos vimos la intermitencia que tenía, siempre y cuando manteníamos presionado la pistola. La vamos a encender de nuevo. Voy a sacarle el aire. A la hora de la presión es cuando nos hacía la intermitencia. Y ahora podemos ver que tenemos presión firme y no tenemos intermitencia. Ya no nos apaga el equipo y no nos lo enciende. Voy a soltar el gatillo y apaga el equipo a la hora de presionarlo. Tenemos presión fija. Ya no nos está apagando el equipo y encendiendo. Ok. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva, que les sea útil más que nada. Si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios. No olviden suscribirse a este canal. Si ya se suscribieron, muchas gracias. Si eres nuevo, suscríbete. Vamos a seguir subiendo más videos, tips y consejos con respecto a la reparación de las Karcher. Gracias.